Entrevistas en sintonía con vos. Ahora sí, ya lo tenemos en línea a Carlos Delfrade, diputado de la provincia de Santa Fe. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carito Murisi te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por llamar. Bueno, muchas gracias a vos por dedicarnos este ratito para conversar. Bueno, lo decía hace un rato, tantas cosas que podríamos charlar con vos para aprovecharte, pero en esta oportunidad sobre los incendios intencionales en las Islas Entrerrianas, que si bien es una problemática que data de muchísimos años, en este último tiempo se fue agravando cada vez más. Me animo a decir que es una suerte de agonía, no solamente para el ecosistema, para nuestros pulmones, para una situación que deja en evidencia la prioridad de quienes podrían hacer algo y claramente no lo hacen, y esa prioridad serían los negocios, el poder, la plata. ¿Cómo analizás, Carlos, las responsabilidades, por llamarlo de alguna manera, de estos actores en escena? En primer lugar, coincido con la definición de que esto tiene que ver con la irrupción de la voracidad de algunos grupos privilegiados de la economía y de distintos sectores de la producción que hacen de los bienes comunes simplemente una especie de insumo para después generar estas consecuencias de las cuales, por supuesto, no les importa prácticamente nada. Esto es la definición prácticamente del sistema capitalista. Pero más allá de eso, lo que me parece que es fundamental dejar en claro desde ahora, y lo que en principio nos parecía y que siempre se debatía sobre la cuestión de la jurisdicción. Siempre cuando aparece el tema de las jurisdicciones, yo creo que es una manera de poner excusas para no hacer nada. Claro. Acá hay una primera responsabilidad que son de los gobiernos provinciales, porque son los que habilitan los terrenos para hacer, por ejemplo, explotaciones ganaderas, como en la mayoría de los casos se trata de esto, lo que está sucediendo en las islas de Entre Ríos. Por lo tanto, debería actuar los ministerios de seguridad de cada provincia en custodia de la salud pública, porque es un delito flagrante contra la salud pública y eso es de raíz provincial. No hay manera de esquivar eso. A pesar de que hay algunos jueces como Fopiani, que en la ciudad de Rosario, que esta semana le rechazó al fiscal Echapapietra la posibilidad de llamar a distintas autoridades y funcionarios de Entre Ríos para declarar sobre esto que es envenenar el aire para quienes vivimos en el sur de la provincia de Santa Fe. Y más allá de esas discusiones, todo eso sirvió de excusa para no hacer nada. Creo que lo que hay en definitiva es una especie de quebranto de las profundas convicciones ideológicas que alguna vez tuvieron algunos grandes partidos políticos que gobiernan la Argentina y las provincias, y que frente al poder económico simplemente se sientan a gerenciar, que es lo que dicen ellos, que es un verbo horrible que viene en la década del 90 y que expresa que hay patrones, porque el gerente solamente lleva adelante lo que quiere hacer el patrón. Y me parece que ese es el problema de fondo en el cual nos encontramos hoy, no solamente en nuestras provincias, sino en el país en general. Y creo que esa es la razón por la cual siempre se pierde más tiempo en excusas que en hacer algo. Y después está lo otro, el presupuesto. Si vos tenés el 0,11% del presupuesto de la provincia de Santa Fe destinado al ambiente, el ambiente no te interesa. Claro. Porque el verdadero tamaño de la preocupación de la política sobre los temas está dado en el tamaño del número del presupuesto. Entonces, si tenés una cifra anoréxica para cuidar el ambiente, al ambiente lo van a destruir. Si vos tenés el 0,13%, como pasa a nivel nacional también en la cuestión del ambiente, también va a suceder lo mismo. Por eso lo que me parece que la política, por lo menos de los grandes partidos, los que gobiernan las provincias, los que gobiernan el país, debería ser absolutamente diferente. Así que allí está la responsabilidad, en esa idea de resignación que para mí marca a los partidos que generalmente terminan gobernando las provincias y el país. Carlos, teniendo hasta una lista incluso, ¿no?, de apellidos concretos, conociendo algunos de los empresarios que están a la cabeza de este ecocidio, muchos nos preguntamos hasta cuándo se va a sostener este encubrimiento, porque yo creo que es un encubrimiento y también una complicidad por parte de los gobiernos. Yo lo que creo que ahí lo que hace falta, insisto, es la decisión provincial de ir y decirle, señores, ustedes son responsables porque son los dueños. Después en el medio, por supuesto, aparecen los abogados penalistas, los abogados civiles, que tienen muchas estrategias para meterse en lo que se llaman los intersticios de la ley para zafar a sus clientes. Y eso es lo que generalmente ocurre. Pero si hubiera una decisión
más concreta, más contundente, estas cosas ya te diría que en el 2018 iban a empezar a solucionarse. No se hizo en ese momento, se volvió a discutir jurisdicciones, se pusieron como excusas y hoy tenemos un mayor ecocidio y en forma paralela una mayor destrucción de la calidad del aire para quienes vivimos en el sur de la provincia. Carlos, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y te consulto... Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Carlos? Te consulto, ¿cuáles son los nombres detrás de este ecocidio? Porque, a ver, se habla de empresarios en el rubro, más que nada, bueno, se habla mucho ganadero, de... por sobre todo. Grupo ganadero, tal cual. Sí. Se habla mucho también de todo lo que tiene que ver con grandes empresarios a nivel nacional, gente vinculada a Clarín, gente vinculada a empresarios rosarinos. Bueno, te consulto cuáles son esos nombres detrás de todo esto, porque evidentemente son nombres fuertes que ni siquiera la justicia se quiere meter. Acá está Juan Baggio, que es del representante de una de las empresas de jugos más conocidas de la Argentina y por supuesto que tiene asiento en la ciudad de Victoria y que es de Entre Ríos. Es una empresa que tiene en propiedad en las islas 41.352 hectáreas que están distribuidas de diferentes maneras. Es un hombre al cual siempre el gobierno entrerriano le ha dado muchísimas facilidades. Después está Daniel Nassini, que es el expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es un hombre también muy poderoso, con propiedades en la provincia de Entre Ríos. Juan Carlos Paladini, un hombre que por supuesto viene de Paladini Sociedad Anónima y nosotros lo conocemos muy bien. Después aparece José Aranda, de Copra Sociedad Anónima, que está vinculado a Antonio Aranda, que son integrantes y accionistas del Grupo Clarín. Y son socios además de George Soros en distintos lugares de la Argentina. En Corrientes tiene 40.000 hectáreas, por ejemplo, también tiene muchas hectáreas en Entre Ríos y es evidentemente uno de los sectores más poderosos que en estos momentos se está generando esta impunidad, porque probablemente ellos digan que están de acuerdo con cuidar el ecosistema y no tienen nada que ver, lo cual es una explicación muy fácil porque todo se está haciendo en sus terrenos. Esos son algunos de los empresarios, 365 en total, de acuerdo al informe que hizo nuestro amigo Pablo Pairó para nuestro instituto que se llama Soberanía, y allí aparecen estos nombres que, insisto, vuelven a marcar lo que decíamos antes, el tamaño del poder económico frente a la resignación de la política, que lo único que quiere es agradarle a este poder económico. Ahí yo creo que está la matriz de muchas resignaciones que después explican por qué nuestro pueblo está empobrecido y solamente minorías privilegiadas están bien. A ver, me meto en cuestiones que conocés y muy bien, la política y el ecosistema, sos parte también de todo, y me voy a quizás a algo mucho más grande, de lo micro a lo macro. A ver, el ministro de Ambiente, en estas últimas horas, estamos hablando de Cabandier, apuntó directamente a la justicia y a funcionarios entrerrianos. Hace poquito también charlábamos con la secretaria de Ambiente de Entre Ríos y decía, acá Cabandier no tiene nada que ver, pero en las últimas horas Bordet dijo, acá la responsabilidad le echa la culpa directamente a Cabandier. Declaraciones cruzadas, parece un ping-pong, nadie se quiere hacer cargo, se tiran la pelota los unos a los otros, pero mientras tanto el ecosistema, el humedal y el ecocidio sigue estando. Sí, por eso yo te digo que además tenemos otro problema para mí estructural de la política, que es que los gobiernos provinciales no manejan las policías. Claro. Están tan corruptas las policías, tan vinculadas a las bandas narcos, que si hubiera una policía directamente al servicio de la comunidad, van y los ponen presos. Tal cual. Porque hay un delito flagrante, que es el delito contra la salud. Pero como están en otra cosa, esto que parece irónico, en realidad es patético, terminan haciendo estas cuestiones. Yo por eso digo que esto, cuando empiezan a discutirse jurisdicciones, porque hay una excusa y se tapa claro lo que podría ser más directo. Lo más directo para mí es la policía de Santa Fe ante el delito que es envenenar la vida, el aire de la gente que vive en el sur, tiene que pedir permiso o colaboración de la policía de Entre Ríos para ir a meter preso a quienes incendian los humedales. Para mí es así de simple. Todo lo demás son tiempos que se pierden a favor de las excusas para no intervenir. Pero esto lo tiene que hacer claramente el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, el Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos y también el de Córdoba. Por eso generalmente esas fotos que ellos se hacen siempre, los integrantes de lo que se conoce como la región centro,
el gobernador Schiaretti de Córdoba, el gobernador Perotti de Santa Fe y el gobernador Bordet de Entre Ríos, eso de la región céntrica, parecen tan sonrientes. Sinceramente, habría que decirles, como decía Mario Benedetti en la década del 70, de qué se ríen y además de qué hablan, porque no hablan nada de lo que está pasando con esta cuestión de los incendios que envenenan la vida de casi 1,5 millones de personas que son las que vivimos acá en el sur de la provincia. Carlos, te pregunto por actividades que va a haber en el día de hoy y de mañana. Son 2 jornadas de lucha con corte a campo en el puente Rosario Victoria. Así es. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en estos días? A partir de las 2 de la tarde, si no me equivoco. Fundamentalmente, esta protesta concreta, que es una desobediencia civil que a mí me parece muy importante, fue la recomendación que hicieron científicos, además hace un mes, a nivel internacional, justamente para reaccionar por el cambio climático, que convocan los científicos del mundo a la desobediencia civil. Yo instalo esta protesta de la multisectorial de los humedales en eso que habían dicho los científicos del mundo. En esa medida de desobediencia civil está este corte del puente Rosario Victoria por 48 horas. Sí. Mañana va a haber una asamblea a partir de las 2 de la tarde para definir cuáles son los próximos pasos, con la idea ya concreta de que hay por lo menos fecha de tratamiento de la ley de humedales en el Congreso de la Nación, por lo menos en comisiones el jueves 22 de septiembre, es decir, el jueves de la semana que viene, y después antes de fin de año saldría la ley. Más allá de la ley, insisto, lo que hay que hacer es que actúen rápidamente los poderes ejecutivos de cada provincia, porque después lo que va a comenzar a discutirse cuando se reglamente la ley, cuando se aplique la ley, vamos a estar en el mismo problema. Por eso digo que más allá de estas cuestiones están las decisiones políticas de los ejecutivos más cercanos, que son los ejecutivos provinciales. Carlos, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Fabio, ¿cómo estás? Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Para hablar un poquito de esto que vos recién marcabas como resignación de la política, sí. y evidentemente, bueno, forma parte del ecosistema de nuestra política esa resignación. ¿Con qué se cubre esta resignación de la política? La desobediencia civil vendría a, de alguna manera, a suplir esa resignación política. ¿Cómo lo ves? Porque esto se define políticamente, y si lo que tenemos es resignación política, el futuro es oscuro. Claro, yo lo que creo que lo que hace la gente es una actitud política valiente, honesta, madura, y me parece que por eso viene muy bien esta postal de la esperanza, como siempre digo, que es la multisectorial de los humedales. Después está en lo que termina votando la gente, porque si después la gente vota lo mismo, los humedales van a seguir incendiándose. Entonces me parece que algún día habrá que cambiar la herramienta para construir una sociedad distinta que realmente no tenga miedo de enfrentarse a los poderes que hacen de la Argentina un coto para privilegiados. Y en relación a esto que vos marcabas también, que es bastante llamativo, ¿no? El 0,11% y el 0,13% del presupuesto provincial y nacional, respectivamente. Esto forma parte de los debates y la discusión en relación a la problemática actual de los humedales, incluso a la propia ley. Digo, esto va a formar parte de esos debates, porque si no, siempre estamos en lo mismo. Nosotros lo hacemos generalmente cuando aparecen los presupuestos, justamente ahora en septiembre. Nosotros analizamos esos porcentajes y se lo comunicamos a la gente de lo que significa esa estatura anoréxica de los números del presupuesto y cómo eso va a traer problemas. Y efectivamente es así. Pero si la voluntad mayoritaria es aprobar este tipo de presupuestos, en donde lo social, lo ecológico, lo vinculado al trabajo está absolutamente desvalorizado, ¿cómo no vas a tener problemas en lo social? ¿Cómo no vas a tener problemas en desarrollar trabajo? ¿Cómo no vas a tener problemas en lo ecológico? Hay una matriz filosófica, a mi entender, de resignación que marcan los números de los presupuestos. Y los números de los presupuestos definen la política pública. Esa discusión, si no la dan los sectores mayoritarios, terminan siendo generalmente buenas informaciones que nosotros le damos a la gente, se lo damos a los medios, después los medios resuelven si la dicen o no, pero evidentemente falta la fuerza que significa gobernar. Por eso yo digo que alguna vez
tenemos que gobernar nosotros, tenemos que gobernar aquellos que realmente queremos transformar la realidad, seamos del lugar donde seamos, porque me parece que hay sectores transformadores en los grandes partidos que gobiernan, pero generalmente no toman decisiones. ¿Para qué seguir insistiendo adentro de cáscaras vacías que ya no tienen nada que ver con la identidad original de los grandes partidos, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, si las conducciones están en otra cosa? Ahora, estos partidos, Carlos, son los que van a ir ahora a debatir la ley de humedales, son estos mismos partidos. Y por lo tanto, ¿cuáles son las expectativas? Ahí te vas a encontrar con muchas limitaciones. ¿Y cuáles son las expectativas entonces que vos tenés en relación al...? Yo no entiendo cómo se votan en contra de los propios intereses, pero ocurre, generalmente ocurre. ¿Y tu expectativa en relación a la ley? Porque algunos entienden, están muy esperanzados en la ley. Ninguna. No creo que la ley resuelva la falta de decisión política. Tenemos una constitución maravillosa que dice que hay que distribuir las ganancias de los empresarios. Nunca se cumplió. Carlos, no resuelve la ley, resuelve la decisión política, insisto. Carlos, te consulto acerca de esto último que decís. A ver, hace algunos meses atrás presentaste una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal. Sí. ¿Qué respuesta tuviste? Porque ninguna. Creo que quedó todo en la nada. Lo cajonearon. Lo mismo de siempre. Sí, igual con los agrotóxicos, igual con la agroecología, con una ley que habíamos puesto antes, que en el Congreso de la Nación, de prohibir cualquier desarrollo económico donde se incendie intencionalmente. Nosotros lo hicimos un mes antes que lo planteara Máximo Kirchner en el Congreso de la Nación. Lo hicimos acá en Santa Fe, ni lo trataron. Carlos, es un problema, por eso digo, algún día tenemos que ser mayoría, porque si no gobernamos lo que queremos transformar en serio, va a seguir pasando esto. Sí, y sin intereses de por medio, tal cual. Claro, porque si la política se pone del lado de los intereses económicos, pasa esto. El privilegio es el que gana y pierden las mayorías. Carlos, recordamos entonces las 2 jornadas de lucha, o sea, las 48 horas, hoy y mañana. Hoy a partir de las 3 de la tarde, una marcha hasta la mitad del Puente Rosario Victoria, después va a haber actividades culturales, va a haber acampe a la noche, incluso hay clases de yoga por lo que estuve viendo, y mañana asamblea a partir de las 3 de la tarde. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Sinceramente es un placer poder conversar con vos. Te agradecemos mucho este tiempo y bueno, será hasta la próxima. Te saludamos aquí desde todo el equipo de En Sintonía con Vos. Gracias, muy amable, hasta cualquier momento. Un abrazo. Hablamos con Carlos Delfrade, diputado provincial de Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe.